primero manifestar que esta fue una proposición presentada en, antes de la situación del COVID-19 que nos tiene en el aislamiento físico y tiene, digamos, algunos hechos que ubican la problemática también en el marco de esta pandemia. Este debate pues pretende evidenciar si en algo cambió la situación en cuanto al cobro del impuesto predial en la ciudad de Bogotá para el año que va en curso, para este año 2020, teniendo en cuenta que el acuerdo 756 del año 2019, que pretendía poner límites al crecimiento del cobro en este impuesto, vamos a ver si eso se ha cumplido. O si por el contrario la ciudadanía continúa asumiendo este impuesto que es regresivo e inequitativo para la gran mayoría de quienes poseen predios en la ciudad de Bogotá. Acá en esta diapositiva miramos que según el censo inmobiliario realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para el año 2020, Bogotá cuenta con 2.681.000 predios, entre los que se encuentran 2.623.000 como predios urbanos y 58.482 como predios rurales. La concentración de predios urbanos, vamos a meternos en lo urbano, se encuentran en los estratos 2, 3 y 4, como vemos ahí en la diapositiva, que sumados representan 1.747.000 predios, entre esos 3 estratos antes mencionados. Es decir, el 66.6% de los predios urbanos residenciales en Bogotá. Ahí están los números: sin estrato 420.000, estrato 1 121.000, estrato 2 542.000, 3 695.000, 4 509.000, 5 179.000, 6 154.000. Por eso uno debiera de pensar de entrada que debe siempre existir un trato diferencial seguramente para quienes más, desde el punto de vista del número de predios por estrato, le aportan indudablemente a la ciudad, que como lo dije, están en los estratos 2, 3 y 4. Acá observamos, señores concejales, señores del gobierno, que 2.102.000 predios tuvieron incremento en el avalúo catastral. Cuidado con lo que estoy manifestando, porque esta no es una cifra pequeña. En el marco de los 2.681.000 predios, 2.102.000 predios tuvieron incremento en ese avalúo catastral. Es decir, el 78,41% del total de predios que tiene Bogotá tuvo un incremento en el avalúo catastral. El 14,89% presentó una reducción y el 6,70% no presentó variación alguna con respecto al año anterior. Esto es interesante que lo mantengamos, porque significa que el impuesto predial está en correspondencia indudablemente con el avalúo catastral. Y si los incrementos en esos predios en materia de avalúo catastral están por cerca del 80%, pues la respuesta está muy a la mano de esta situación. Hay que manifestar también que 1.856.000 predios de uso residencial, me voy a concentrar un poco más en los predios de uso residencial, incrementaron el avalúo. 1.000.000
856.000 predios de uso residencial incrementaron el avalúo de ese gran total que presenté ahora hace unos segundos en la diapositiva anterior. Para manifestar igualmente que el catastro distrital tiene 9 clasificaciones de uso o grupo económico que están entre lo que se denominan las bodegas, las clínicas, los hospitales, el comercio, los hoteles, la industria, las oficinas, otros, lo residencial, las universidades y los colegios. Y solamente entre bodegas, comercio, oficinas y otros se encuentran 231.422 predios y en consecuencia, pues como es reconocido y sabido por quienes vivimos en las partes urbanas de todos los municipios de Colombia, pues el mayor número de predios pues es de carácter residencial. Manifestar entonces que en materia de avalúo catastral, de acuerdo con la información enviada como respuesta a la proposición por parte de Catastro Distrital, que después de un ejercicio estadístico nos permiten ver la mediana aritmética de los datos enviados, encontramos en algunas localidades lo siguiente. Miremos lo que pasa en la localidad de Fontibón. En la UPZ San Pablo, el 50% de esos predios, que son 2.329, tuvieron un incremento igual o superior en avalúo catastral al 21.37%. Y la UPZ San Pablo de Fontibón no es una UPZ de los estratos más elevados. Lo mismo pasó en Engativá. En la UPZ Engativá, el 50% de esos 14.339 predios tuvieron un incremento en materia de avalúo catastral igual o por encima del 11.57%. Situación similar en los alcázares del 30 o del 13.8%. Repito, siempre estoy hablando del 50% y de un mínimo de crecimiento en los números que ahí vamos señalando. En Kennedy, también traigo unos ejemplos en la localidad de Kennedy, en la UPZ Kennedy Central, tenemos nosotros que se demuestra que también los incrementos en el avalúo catastral se dieron para el año 2020 en esa UPZ igual o superior a 10,02%, en la UPZ Corabastos, en el 50% de esos predios, el 11.24%, en la UPZ Gran Bretaña, en el 50% de esos predios, el 15-20%. Igual hecho sucede en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las más pobres de la ciudad de Bogotá, con población más pobre, con población bastante vulnerable, como lo hemos visto en esta época de pandemia, que indudablemente se desnuda en algunas de esas localidades los problemas que veníamos nosotros denunciando. Aquí la problemática se acentúa, se ve con más claridad esta situación. En Ciudad Bolívar se encuentran importantes incrementos en el valor catastral calculado. En la UPZ Monteblanco, el 36.6%, en la UPZ San Francisco, el 10.22%, en la UPZ Lucero, 17.44%, y en la UPZ El Tesoro, el 22.92%. En la localidad de Ulme, el incremento en avalúos es por encima del 23.8%, como en la UPZ La Flora. Igual sucede en la UPZ Gran Yomasa, que está por encima del 11-17%. En la UPZ Comuneros está por encima del 10.34%. En la UPZ Alfonso López está por encima del 10.07%.
pero en otras localidades, como la localidad de Bosa, que traigo solamente una UPZ por cada una de esas localidades, en Bosa, en la UPZ San Pablo, que la mayoría de nosotros conocemos, seguramente algunos funcionarios del gobierno no, el 17.80% es el incremento en el avalúo catastral. En Los Mártires, en la UPZ Teusaquillo, ¿sí?, el 17.14%, en San Cristóbal, en la UPZ 20 de Julio, el 17.88%, en Santa Fe, en la UPZ Las Cruces, el 15.50%. Y entramos entonces, después de haber observado con una muestra muy rápida o muy georreferenciada por cada una de esas localidades con sus respectivas UPZ, nos encontramos que la capacidad de pago que se debe establecer es lo que siempre nosotros hemos venido manifestando, que uno de los criterios a tenerse en cuenta para determinar los avalúos catastrales, y lo volvemos a solicitar por supuesto, tiene que ver con la capacidad de pago como uno de los criterios para establecerse los avalúos catastrales. Y seguramente también lo hemos manifestado en otros debates en el pasado, no solamente frente al gobierno del doctor Enrique Peñalosa, sino también lo hicimos en un diálogo muy amable con el doctor Bonilla, siendo secretario de Hacienda del doctor Gustavo Petro, cuando hablábamos que este era uno de los criterios a tenerse en cuenta, la capacidad de pago, pero igualmente que ese avalúo catastral no se haga todos los años, sino que se haga un poco más espaciado. Esto no ha sido atendido, esperamos que este gobierno lo tenga en cuenta como uno de los criterios, como un referente para hacer los avalúos catastrales, además de los que tienen o modificando los que están establecidos como criterio de metodología para el componente, para la actualización catastral. Solamente el distrito tiene como criterios metodológicos 3 componentes: el componente físico, que actualiza las características físicas de los predios, las áreas de terreno, la construcción, los usos, la calificación y el destino económico. El componente jurídico, que consiste en la actualización jurídica de los predios de la ciudad a través de la información provista por la Superintendencia de Notariado y Registro. Y el componente económico, que se basó en el uso de técnicas valuatorias masivas definidas por la normativa expedida por el IGAP. Entonces, debido a las diferentes características de los predios de Bogotá, la determinación del valor del terreno y de la construcción no se puede realizar a través de las mismas técnicas. Los principales elementos que determinan estas diferencias son la información disponible en el mercado. Eso es lo que principalmente asume la entidad que hace la evaluación catastral, así como las características físicas de los mismos. En general, el método más usado por la Unidad Especial Administrativa de Catastro en el distrito es el de la comparación del mercado. Y repito, no se tienen otros criterios para la metodología como los que antes he mencionado yo en dos criterios. Entonces, teniendo en cuenta solamente ese criterio, o mejor, aliado de ese criterio de la comparación del mercado, el cual consiste en la valoración de un predio a partir del análisis cuantitativo del valor de las ofertas de los predios similares, y esos determinantes los ubica el mercado, los negocios inmobiliarios, los grandes constructores, que si solamente tenemos como un referente o tenemos como un referente cierto y voluminoso, pues quienes conducen el negocio y la evaluación catastral, pues seguirán siendo los negociantes inmobiliarios. De acuerdo con la aplicación de la metodología para realizar los avalúos catastrales, solo se tiene en cuenta el predio, sus cambios, su estado jurídico,
aquí es importante hablar de la capacidad de pago de los ciudadanos, ¿sí? El momento de ese avalúo, repito que no debe ser de manera anual, puede ser de manera espaciada, y se tienen en cuenta los resultados de la encuesta también multipropósito para este último avalúo, la encuesta multipropósito del año 2017. Entremos un poco entonces al impuesto predial. Encontramos entonces que en cuanto al marco legal vigente para el cobro del predial, recordemos el acuerdo 648 del año 2016, al iniciar el gobierno anterior, que determinó que los predios de los estratos 1, 2 y 3 que tuvieran un avalúo hasta de 135 salarios mínimos legales vigentes, los cuales pagarían una tarifa no superior al 3 por mil. Para los demás predios residenciales y no residenciales se fijaron 30 rangos para unas tarifas entre 5.5 por mil hasta el 11.3 por mil. Por otro lado, se encuentra el acuerdo 756 reciente del año 2019, el cual estableció límites de crecimiento del impuesto predial unificado transitorio. Hay unas variaciones en el cobro del impuesto predial de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo 756 del año 2019. Aquí se puede observar las variaciones en el cobro del impuesto predial realizado a 1.609.000 predios, donde se encuentra que el incremento de este cobro recayó en más de 1.371.000 predios de la siguiente manera. Incrementó entre el 0 y el 3.88 a 603.175 predios. Incrementó entre el 3.84 y el 8.84 para 701.018 predios. Algunos dirán, pero eso es para los predios de los estratos más pobres. Sí, pero igualmente se les incrementó, y en la situación en que hoy nos encontramos, pues sencillamente ayudará a que en sus hogares también se incremente la crisis económica que hoy vivimos por efectos del COVID-19. También se incrementó para otro rango entre el 8.84 y el 11.84, ahí se me fue un 8, la presentación es entre el 8.84 y el 11.84 para 8.994 predios. Se incrementó también entre el 11.84 y el 25% para 55.021 predios. Aquí, en este 25, es porque ese es el techo máximo para los estratos hasta el estrato 4, ¿sí? Hasta el estrato 3 o 4, bueno, no, ahorita lo confirmo. Y el incremento entre el 25 y el 100% para 2.726 predios, que son de los estratos mucho más costosos desde el punto de vista del lavado catastral, pero igualmente hubo un incremento mayor para los 288 predios en la ciudad de Bogotá. Sería muy importante que el señor funcionario del catastro, el señor director o el señor secretario de Hacienda establezca en qué consistió y por qué razones ese incremento entre el 25 y el 100% y el incremento superior del 100% para unos predios en la ciudad de Bogotá. Hay unas variaciones en el cobro también del impuesto predial para lo que dije al iniciar, para unos beneficiarios en un número de 217.000, que no es muy significativo en el marco de las políticas económicas de la ciudad de Bogotá. Pero terminando ya con las dos últimas diapositivas, señora presidenta,
Hay unas quejas, siempre ha existido quejas reiteradas. Y solamente para recordar que hace 2 días, se demostró por unos habitantes de un sector de la localidad de Suba que se aumentó esa cifra supremamente fuerte. Pasó de 74.000 a 729.000 pesos. Quejas que por elevadas tarifas del impuesto predial se presentaron en algunos sectores de Bogotá, y esa es una evidencia. Según el distrito asegura que las facturas están bien liquidadas. Entonces uno tiene que preguntarse, si están bien liquidadas, ¿por qué protesta la ciudadanía en algunos sectores de Bogotá? Y están dispuestos a revisar esas capacidades de pago de esos habitantes de la ciudad de Bogotá. Entonces ese punto también requiero, señores funcionarios del gobierno, que nos den la información respectiva. El pago del impuesto predial en el marco del COVID, ya por solicitudes de concejales, de bancadas, etcétera, porque así también lo quiso asumir el gobierno de la ciudad, se han hecho unas prórrogas en el pago del impuesto predial, que puede terminar incluso hasta febrero del próximo año, con los descuentos debidos y que están aprobados por las normas iniciales. Y termino entonces manifestando lo siguiente. Y lo siguiente tiene que ver con que, además de esas prórrogas que ponen unos de los esfuerzos realizados por la administración para poner límites al crecimiento del cobro del impuesto predial, la capacidad de pago y los momentos de la evaluación tienen que modificarse, incluirse la capacidad de pago, otros momentos en la evaluación como criterios determinantes en la metodología para calcular el avalúo catastral en Bogotá. 2. La administración distrital debe presentar un proyecto de acuerdo a este consejo, y ojalá en este semestre que se avecina, que permita poner límite al crecimiento del cobro del impuesto predial, principalmente para los predios de uso residencial, que, como ya lo hemos demostrado, son la mayoría de los predios de la ciudad de Bogotá. Y por último, teniendo en cuenta la grave situación que viven las familias bogotanas, producto del detrimento de sus ingresos por cuenta de la crisis generada por el COVID-19, es importante que, además de la ampliación en las fechas de pago, como lo han venido determinando a través de decretos o de normas, se realice un estudio que permita otorgar un beneficio diferencial para quienes no han podido pagar el impuesto predial. Tengo que informar, de acuerdo al suministro de datos por parte de la administración, que a la fecha más de 500.000 familias con a sus respectivos predios les han pagado ya el impuesto predial, pero encontramos un gran grupo de personas y de familias que, por las condiciones económicas que hoy se viven y por las que está atravesando la ciudad, pues se les debe conceder algún beneficio diferencial para quienes no lo han podido pagar a la fecha, de acuerdo a lo establecido por las normas de carácter distrital. Ahí dejo, señora presidenta, muchas gracias por el tiempo concedido y por la atención que sé que han ofrecido los funcionarios del gobierno y los concejales de la ciudad. Muchas gracias, compañeros de mi bancada, el Polo Democrático Alternativo.